Bueno, y nos habíamos quedado con el ejemplo de los pronombres demostrativos, ¿no? Este, ese, aquel, en castellano. Y si buscamos el equivalente en otras lenguas, como puede ser el inglés, ¿no? O el francés. En inglés, this, that. En el francés, ceci, cela. Quiere decir que hay dos formas, mientras que nosotros tenemos tres distancias. Este, ese, aquel. ¿No es cierto? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los franceses o los ingleses no tienen noción de una media distancia, ¿no? Es decir, este fibrón, esa cartuchera, aquella silla, y ellos no tienen esa noción. No, quiere decir que ellos se arreglaron perfectamente con dos distancias. This para las cosas que están cercanas, o ceci en el caso de los franceses, ¿no? Y that para aquellas cosas que están alejadas, ¿no? No sé si saben de qué estoy hablando, es decir, tenemos this, that, se, ¿no? Sería así, ¿no? Para volver un poquito gráfico, ¿no? El asunto, si no, a lo mejor no se pierde en el razonamiento. Nosotros tenemos tres pronombres demostrativos. Los ingleses se manejan con dos, los franceses con dos también. Y entonces, ¿qué? ¿No tienen noción? ¿No tienen noción de esa media distancia? No, se arreglaron con esa. Se arreglaron con esas dos. El edificio se mantiene en pie. A lo mejor pusieron dos columnas, pero están dos columnas bien puestas y mantienen la estructura del edificio lingüístico. ¿Se entiende la metáfora? Tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, en griego. En griego teníamos tres números. Teníamos palabras en singular, palabras en plural, y había un tercer número que era dual, el llamado dual, para cosas que estaban, digamos, destinadas a dos. Por ejemplo, en nuestro caso tenemos anteojo, ¿no? Fíjense que nosotros tenemos todavía una herencia de eso, porque decimos los anteojos, refiriéndonos a un, muchas veces decimos, o las gafas, ¿no? Refiriéndonos a un aparato, ¿no? A un elemento, ¿no? Y son los anteojos. ¿Pero por qué? Porque están frente a los dos ojos, ¿no? Lo mismo a veces decimos también, pasame los pantalones, refiriéndose a uno, ¿no? Aunque ya lo tenemos más normalizado, pasame el pantalón. También hasta hace unos años se aplicaba a tijera, ¿no? Dame las tijeras, refiriéndose a lo que hoy llamaríamos una tijera, aunque en general ya lo hemos singularizado, ¿verdad? Pero algo queda todavía de eso, ¿no? Bueno, eso viene del griego. ¿Por qué? Porque los griegos tenían singular, plural y dual, ¿no? Dual para cosas de dos, ¿no? En latín pasaba algo similar, pero con el género. Tenían femenino, masculino y neutro. Es decir, que había palabras que para los latinos no eran ni masculinas ni femeninas, sino que les sonaba neutras, ¿no? Era un género aparte. Por ejemplo, la palabra templo. La palabra templo originalmente, templum, era neutra. A ellos no les sonaba ni masculina ni femenina. Nosotros, ¿qué hicimos después? Y en general las lenguas romances, o sea, las que provienen del latín, ¿qué hicieron? Fueron clasificando según les parecía a cada uno y cómo les sonaba en masculino y femenino, y se acabó. Pero es tan arbitrario esto que cosas que para nosotros a lo mejor son masculinas, en otras lenguas son femeninas, y al revés. Nosotros decimos el coche o el auto en francés es la voiture, es decir, le sonó femenino. Y así, pero muchísimos ejemplos, ¿no? Inclusive con otras lenguas más alejadas de las lenguas romances, como puede ser el alemán, ¿no? Para nosotros la muerte es femenina. Siempre la muerte sonó como una imagen femenina, saben, ¿no? Con la capucha, la guadaña. Bueno, para el alemán es der Tod, es decir, masculino. Siempre fue para ellos la representación de la muerte fue masculina. Todo esto, ¿a qué venía? A que mientras se sostenga este edificio, ¿no? de la lengua, este sistema de la lengua, no hay ningún problema. Es decir, además que los signos son arbitrarios en cuanto a todo esto que estamos viendo, ¿no? En definitiva, la conclusión sería que
La lengua es un ente de naturaleza social, ¿no? O sea que depende de toda una sociedad, de toda una comunidad lingüística, una institución proveniente de todos los hablantes de una misma comunidad lingüística. Por eso es que cuando se trata de imponer cambios lingüísticos, mientras que el hablante no lo sienta necesario, esos cambios no van a prosperar, por más que estén constantemente diciendo o tratando de corregir. Es más, muchas frases o formas que hasta hace poco parecían incorrectas, finalmente fueron adoptadas y aceptadas, ¿no? ¿Por qué? Porque le imponen los hablantes. Son los hablantes los que imponen la lengua, no la Real Academia. La Real Academia Española lo que hace es, de algún modo, reglamentar eso, porque si no, si cada uno va a hablar como quiere, no nos entenderíamos, ¿no es cierto? Llegaría un momento en que cada uno utilizaría un código distinto. Entonces, la Real Academia lo reglamenta, registra los usos y costumbres y aquello que es normalmente aceptado, ¿no? Por eso hablamos de la norma, de lo que es normalmente aceptado. Pero de ningún modo se puede llegar a imponer nada, ¿no? La lengua es algo vivo que está propio de los hablantes son los dueños, y si nos pusiéramos todos de acuerdo y mañana a las sillas las queremos llamar de otra manera, lo podemos hacer, porque el signo es arbitrario, y si lo queremos hacer masculino también lo podríamos hacer, pero nos tenemos que poner todos de acuerdo. Esa es la clave, esa es la convención, si no, la estructura se cae, ¿no es cierto? Bueno, espero haber sido claro con esto. Simplemente, a partir de una definición del concepto de alfabetización, nos remontamos a las distintas teorías acerca del origen de la lengua, ¿no? Las distintas respuestas a través del tiempo. Espero que hayan tomado apuntes y nos seguiremos viendo en algún próximo videito, que todavía tengo algunos temas para aclarar en cuanto al trabajo que ustedes hicieron, y después acordaremos también alguna fecha para hacer un encuentro Zoom ya en vistas al segundo cuatrimestre, porque va a ser muy no complicado, sino con muchas actividades por resolver. Entonces hay que ponerse de acuerdo en muchos aspectos que todavía están sin resolver. Pero yo les voy a avisar con tiempo y bueno, y nos seguimos viendo. Chao.